Buenas noches. La Fiscalía General de la República y la defensa de Emilio Lozoya dicen que ellos no fueron. Pero alguien soltó esta tarde la bomba de Emilio Lozoya. Esta tarde comenzó a circular completa en los chats de periodistas la denuncia de hechos del exdirector de Pemex, quien, amparándose en un derecho, busca pasar de acusado a acusador. Lozoya denunció formalmente por posibles hechos delictivos a 17 personas. Enrique Peña Nieto, quien fuera presidente de la República. Felipe Calderón, quien fuera presidente de la República. Luis Videgaray, quien al momento de los hechos fungía como secretario de Hacienda. Francisco García Cabeza de Vaca, entonces senador de la República. Francisco Domínguez, quien fuera senador de la República. Salvador Vega Casillas, quien fuera senador de la República. Jorge Luis Lavalle, quien fuera senador de la República. David Penchina, quien fuera senador de la República. Ricardo Anaya, quien fuera diputado federal. Osiris Hernández, quien fuera secretario particular de Ricardo Anaya. Ernesto Cordero, quien fuera senador de la República. José Antonio Meade, quien fuera secretario de Energía y secretario de Relaciones Exteriores. José Antonio González Anaya, quien fuera consejero de Pemex y posteriormente director general del Seguro Social y de Pemex. Carlos Treviño Medina, quien fuera funcionario de Hacienda y Pemex y luego director general de Pemex. Rafael Carabeo, entonces funcionario del Senado de la República. Lourdes Mendoza, periodista. Y Carlos Salinas de Gortari, entonces comisionista y cabildero del PAN. ¿Qué pasa entonces? Que Emilio Lozoya está acusando a 3 expresidentes de la República, Peña Nieto, Calderón y Salinas. Está acusando a 2 exsecretarios de Hacienda, Luis Videgaray y José Antonio Meade. Está acusando a 2 gobernadores hoy en funciones, el de Querétaro, Francisco Domínguez, y el de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. A 2 de los 3 contendientes de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018, Meade y Ricardo Anaya. A 2 exdirectores de Pemex, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño, y a varias personas más. De ese tamaño es la acusación. Ahora, ¿quién hizo público este documento completo? Nosotros difundimos una parte el lunes y otra parte ayer, y teníamos más para difundirlo estos días, pero nosotros nunca tuvimos el documento completo. ¿Quién soltó la bomba entonces? ¿Quién? La Fiscalía General de la República informó que ellos no fueron y que ya investigan la filtración de la denuncia de Emilio Lozoya. Aseguran que la Fiscalía no proporcionó el documento a ningún medio de comunicación y que citarán a quienes hayan tenido acceso a la denuncia y a quienes la recibieron para que proporcionen información sobre el origen de la filtración. En ningún momento en este comunicado la Fiscalía dice que el documento no sea auténtico, con lo cual damos por sentado que valida al 100 el documento filtrado. Casi al mismo tiempo, la defensa de Emilio Lozoya salió también a decir que no filtró el documento. En un comunicado, el abogado Miguel Ontivero reiteró su respeto por las instituciones y aseguró que seguirán el proceso por la vía institucional, al igual que la Fiscalía no desmiente el contenido del documento filtrado. Y así, la Fiscalía y la defensa validan el contenido, que es lo central de la historia. Un documento así aparece en chats de reporteros. El presidente López Obrador había dicho el lunes que había que ver el video donde se repartía dinero y apareció el video. Dijo ayer que sería bueno que se diera a conocer la denuncia completa de Lozoya y hoy apareció la denuncia completa de Lozoya. ¿Habrá sido hackeado el documento? Algunos de los señalados reaccionaron para desmentir el contenido de la acusación. Ricardo Anaya aseguró hace unos minutos que la acusación hecha por Lozoya es falsa y verdaderamente absurda.
una mentira tan burda que no resiste el más mínimo análisis. En un comunicado explicó que en agosto de 2014, cuando supuestamente habría recibido el dinero de los sobornos en el estacionamiento de la Cámara de Diputados, él ya no era diputado federal. Ricardo Anaya anunció que mañana a las 9, cuando abran los juzgados, iniciará acciones legales ante un tribunal federal a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya. Anaya concluye su carta diciendo que no sueñen con que me voy a dejar, conmigo se van a topar con pared. No me importa cuánto tiempo me tome, defenderé mi honor y seguiré luchando para cambiar a México. El expresidente Calderón escribió en Twitter: el manejo ilegal y mediático del caso confirma que Lozoya, con el chantaje de tener presa a su mamá, es utilizado por López Obrador como un instrumento de venganza y persecución política. No le interesa la justicia, sino el linchamiento, haciendo, en mi caso, acusaciones ridículas. El exsecretario de Hacienda y ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, también se expresó en Twitter, escribió: un criterio de oportunidad sirve para conocer la verdad, no para acusar sin pruebas a quienes denunciamos ilícitos y ayudamos a que ese caso se llevara a la justicia. Seré respetuoso de las investigaciones. Anticipé a la autoridad que estoy formalmente localizable. No habré de abonar a escándalos mediáticos. La periodista Lourdes Mendoza escribió: esto es absolutamente falso y que me lo pruebe Emilio Lozoya. Mis columnas hablan por mí, por mi hija, por mi trabajo y por mi dignidad. Me voy a defender hasta las últimas consecuencias y lo demandaré. Interesantes las reacciones de quienes lo hicieron y de quienes insisten en mantener el silencio. Por cierto, hablaba de una acusación en el caso del tuit de José Antonio Meade. José Antonio Meade, junto con José Antonio González Anaya, presentaron una denuncia en contra de Emilio Lozoya. Esto fue en 2017. ¿En todo esto se hará público también ese expediente o Emilio Lozoya ya lo borró de la historia? En la denuncia de hechos, Emilio Lozoya señala que con los datos de prueba que aportará, se conocerá cómo el consorcio brasileño Odebrecht sobornó al gobierno mexicano, a su presidente Enrique Peña Nieto, a su secretario de Hacienda Luis Videgaray y al Poder Legislativo. Señala que esta situación comenzó con el gobierno de Felipe Calderón y culminó en la administración de Peña Nieto, particularmente, asegura, durante la negociación de la reforma energética. Confirma que Odebrecht dio $3.150.000 para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto entre el 20 de abril y el 18 de junio de 2012. Señala que las exigencias económicas originales del grupo parlamentario del PAN fueron de $50 millones para aprobar la reforma energética, y añade que hubo otros sobornos entregados el 15 de septiembre de 2014 por $8.390.000 a los siguientes funcionarios. A José Antonio González Anaya, en ese entonces director del IMSS, le entregó $4.390.000, y a José Antonio Meade, en ese entonces canciller, $4 millones. Y entre el 17 y 20 de septiembre de 2014 se entregaron $4 millones a Carlos Treviño Medina. Los recursos fueron entregados por el jefe de escoltas de Emilio Lozoya, el militar Norberto Gallardo, en sus domicilios particulares. Y señaló que las negociaciones con el Partido Acción Nacional parecían más una extorsión por parte de los legisladores hacia él. El grupo que las ejecutaba, según Lozoya, eran los legisladores panistas Francisco Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Salvador Vega y Jorge Luis Lavalle. Involucra además al expresidente Felipe Calderón con una supuesta irregularidad en el contrato millonario de la planta etileno 21 que ganó, en su sexenio, la empresa Braskem, de la cual era accionista Odebrecht. Este tema, Lozoya reconoce, lo supo de oídas porque el representante de Odebrecht en México, Luis Meneses Güell, se lo contó. Es un documento amplio, por cierto, le metieron ahí un anexo raro con una parte del caso, pero es un documento de 60 hojas. Además de esto se señala la compra de una bolsa de
4 o 5 mil dólares, eso dicen, a la periodista Lourdes Mendoza por órdenes de Luis Videgaray, el pago de favores a la constructora OHL vinculada con un escándalo de construcción de una casa de la esposa del presidente Peña Nieto. Se menciona a Carlos Salinas de Gortari por estar haciendo trabajos de cabildeo. Aseguran también, por ejemplo, hay cosas muy escandalosas, que Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz, hoy preso, le regaló a Peña Nieto un Ferrari que perteneció a López Mateos. En fin, el documento del que se va a hablar, pues no por semana, por meses, sino se va a hablar por años. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de este momento? Pues muy probablemente se llame a declarar a la mayor parte de los señalados, de los acusados por Emilio Lozoya, y ahí va a comenzar algo que puede ser un caso ejemplar en la historia de este país o un circo lamentable. Pero antes, por la mañana, el presidente López Obrador estuvo en Querétaro y ahí frente al presidente, el gobernador Francisco Domínguez, que ya había sido señalado el lunes tanto por el video donde un colaborador suyo está recibiendo dinero como por lo que presentamos el lunes en la noche nosotros, habló duro sobre las acusaciones que hizo en su contra Emilio Lozoya, y esto 10 horas antes de que apareciera milagrosamente el documento completo. En mi vida siempre he dado la cara y hoy no será la excepción. El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita en actos de corrupción. Ha aportado solo sus dichos que valen lo que su prestigio. Nada. No tengo nada que temer. Nada de qué avergonzarme y nada que ocultar. Los dichos del señor Lozoya son una infamia. No se puede creer en las palabras de un delincuente confeso. Yo doy la cara aquí y ante la autoridad. No busco la protección a cambio de inventar falsedades. Hay una intención política, no es cuestión legal. Atacan a un gobernador de oposición bien calificado. Doy la cara y defenderé mi nombre. Seguiré trabajando sin pausas, sin distracciones, enfocados en los resultados, a lo que demandan las queretanas y los queretanos. Fue un momento muy tenso al inicio de la conferencia de la mañanera que tuvo lugar en Querétaro, pero cuando los periodistas quisieron ahondar en el tema, ocurrió esto. ¿Usted considera que desde el gobierno federal se está orquestando una campaña en contra de usted, gobernador? ¿Quiénes lo atacan, gobernador? A ver, yo les propongo algo. Perdón. ¿No? Sí. El gobernador ya fijó su postura, lo hizo con mucha claridad. ¿Por qué no tratamos de dejar para otro momento este asunto? Ya se ha hablado, se va a seguir hablando sobre el tema, ¿de acuerdo? No, bueno, pues la mayoría manda. ¿Estás en condiciones de contestar ahora o te mantienes? Porque también eres libre. Va a ser el único posicionamiento, creo que fue muy claro. De acuerdo. Muy bien, muy bien. Y ya no dijo nada más el gobernador de Querétaro. Hoy también un juzgado federal otorgó, siguiendo con estos temas, un amparo al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, y canceló la orden de aprehensión en su contra por el supuesto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita ligados con Emilio Lozoya. Y este caso, el secretario del Juzgado Tercero del Distrito de Chiapas, Amos José Olivera, consideró que desde noviembre de 2015 prescribió el delito relacionado con el caso, porque se le acusaba de la venta de la empresa Agronitrogenados. Esta orden de aprehensión dio origen a la ficha roja de Interpol, por la que Alonso Ancira fue detenido en España, y hoy
se encuentra sujeto a un juicio de extradición. Por su parte, la empresa Altos Hornos de México informó en un comunicado que esperan que este amparo ponga punto final a la suma de presiones que se han dado y que han generado inestabilidad en la compañía. Muchas coincidencias alrededor del caso Lozoya. Todo empieza a cuadrar. Bueno, tan pronto se conoció el fallo, la Fiscalía General de la República interpuso un recurso de revisión que corresponderá resolver a un tribunal colegiado, y ese tribunal va a ser el responsable de confirmar o revocar la sentencia dictada. Esta mañana se llevó a cabo la reunión de los gobernadores de la CONAGO con el presidente López Obrador. Estuvo la secretaria de Gobernación, estuvo el gabinete, una reunión que tuvo algunos momentos duros, algunos roces entre los gobernadores y el gobierno del presidente López Obrador. En posición de en sus marcas, listos fuera, 8 de los 10 gobernadores de la Alianza Federalista llegaron anoche a San Luis Potosí para preparar su encuentro con el presidente López Obrador. José Rosa Saizpuro de Durango, Enrique Alfaro de Jalisco, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Silvano Aureoles de Michoacán, Javier Corral de Chihuahua, Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, Miguel Riquelme de Coahuila e Ignacio Peralta de Colima se dijeron listos para iniciar un auténtico diálogo republicano. El objetivo, lograr un nuevo pacto fiscal y hablar de la reactivación económica por la pandemia, con el optimismo desbordado por un lado. Un éxito rotundo. Un éxito rotundo. Estoy muy optimista y muy ilusionado. Y el pesimismo del otro. La CONAGO es como el club de Toby, ¿no? Por la CONAGO no resolvemos nada, o sea, es simple protocolo de nunca ha servido de nada. Y con un tema fuera de agenda que no pudo ser ignorado, el del video de los supuestos sobornos de Emilio Lozoya a legisladores. Y que se acabe este régimen, más bien se está acabando, que se abra todo, que se sepa, que el pueblo de México sepa. Es un teatro eso, ¿no? Ojalá y realmente fueran a fondo en las cosas, pero lo que veo es que todo es un circo para distraernos de los temas principales. Lo que no se abrió fue la reunión de los gobernadores con el presidente López Obrador, ni el encuentro previo con la secretaria de Gobernación. No se admitió a los representantes de la prensa, ni hubo transmisión en vivo. Acabadas las reuniones, comenzaron las filtraciones, como la que el propio gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, subió a sus redes sociales, con los reclamos que hizo a la secretaria de Gobernación. Pero el gobierno federal pide el trato que no da. Con una mano pide el trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido. Y otro, porque uno de los subalternos de Olga Sánchez se reunió en días pasados con integrantes de la delincuencia organizada. Que el subsecretario Ricardo Peralta estuvo en Tamaulipas, lo platiqué con usted, y se reunió con los integrantes de una organización criminal denominada la Columna Armada, delincuentes que cuentan con orden de aprehensión por parte no solamente de la Fiscalía Local, sino también por parte de la Fiscalía General de la República. Él tenía pleno conocimiento que estaba tratando con criminales, asesinos, parte del crimen organizado. Y comentarle y compartir con ustedes que el señor presidente de la República no solamente se molestó de esta visita y también la hizo a Michoacán, sino que dio una instrucción tajante que esto no volviera a ocurrir. Lo que no se supo es si fue el inicio de un diálogo franco o solo una CONAGO más. Y queda esa duda, como bien la plantea Ivonne Melgar. ¿De veras fue un éxito rotundo, como dice la secretaria de Gobernación, o algo que no sirve de nada, como expresaron algunos gobernadores? Al terminar la reunión se tomó la foto del grupo de gobernadores con el presidente López Obrador y con la secretaria Olga Sánchez. En la foto casi todos los gobernadores aparecen con cubrebocas, algunos hasta por ahí, algunos con caretas, excepto 3 al frente de la foto, el presidente López Obrador,
además los gobernadores de Tabasco, Adán Augusto López, y el de Hidalgo, Omar Fayad, quien dio positivo en algún momento a coronavirus. Bueno, los dos fueron diagnosticados con COVID-19. El gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, aparece solo con careta. Más adelante vamos a tener toda la información sobre el coronavirus y queda para el registro esa fotografía. Bueno, vamos a ver esto. Este es un trabajo, uno de los trabajos espléndidos que da Carlos Jiménez. Difundió estas imágenes, son de extorsionadores, según dice él, de la Unión Tepito, golpeando a un comerciante por no pagar el derecho de piso. Esto ocurrió en una vecindad de la calle Libertad, en la colonia Morelos. El comerciante fue golpeado con cables, con cadenas, con tubos. Vean eso. Estos delincuentes, según esto, operaban así desde hace algunos meses. Los dos extorsionadores fueron detenidos la semana pasada, el 9 de agosto. Fueron identificados como Carlos Morales y Lugardo Reyes. Los dos estarían relacionados con el asesinato del comandante de la policía, Cruz Juan Álvarez, quien no duró ni una semana en el cargo. La policía detuvo a estos dos hombres cuando trataban de quitarle la placa al auto en el que cometieron el crimen. Y hace casi un año, el 23 de septiembre, informamos sobre esta agresión. Un hombre fue grabado cuando insultaba y agredía a la empleada de un local de la estación Tlanepantla, el tren suburbano, lo recordarán. La víctima difundió la grabación en redes sociales. Después se supo que el hombre era el reportero y fotógrafo Arturo Tapia Lugo. ¿Qué pasó después de casi un año? Esto fue en septiembre del año pasado. Bueno, hace una semana la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nombró a este señor, Arturo Tapia, como director de difusión de la CNDH. Hoy en redes sociales se recordó que este hombre era quien había agredido a la mujer en el tren suburbano y obviamente criticaron a la CNDH de que pusiera un agresor así, ni más ni menos que la CNDH lo pusiera en ese cargo. Después de toda la polémica, la CNDH decidió marcha atrás en el nombramiento y lo hizo a través de un tuit. Escribieron: la CNDH no tolera ningún tipo de violencia de género y se encuentra siempre del lado de las víctimas. Informamos que Arturo Tapia Lugo no ocupará el cargo de director de difusión de la Dirección General de Comunicación Social. No lo sabían quienes supervisan a quienes van a trabajar en la CNDH. Tuvo que salir toda esta serie de información, recordar el hecho en redes sociales, en algunos medios de comunicación, para que la CNDH se diera cuenta quién era esta persona. Imagen Noticias habló temprano con Arturo Tapia, que nos dijo que estaba feliz porque la comisión le estaba cumpliendo sus derechos de tener un trabajo y un salario digno. Sin embargo, después del tuit, solo nos respondió que lo único que provocó la polémica fue despedirlo en media hora. Vamos con el coronavirus, los números de hoy. La cifra de personas muertas otra vez arriba de los 700, otra vez, con lo cual el acumulado se acerca a los 60,000 mexicanos muertos, y con las tendencias, pues es una cifra que tristemente se va a alcanzar el viernes, el sábado o el domingo. 60,000 mexicanos muertos por coronavirus. ¿Por qué? Los más de 58,000 mexicanos muertos por coronavirus son una de las razones por las que 9 gobernadores han pedido la renuncia del doctor López-Gatell. Hoy el doctor López-Gatell estuvo en San Luis Potosí con los gobernadores y esto respondió cuando le preguntaron al respecto. Oye, ¿cómo ve que los gobernadores se oponen a usted? No lo quieren, les cae gordo. Yo los quiero a todos. Usted sí los quiere. Claro. Lo decíamos anoche, está de regreso el López-Gatell de abril, de mayo, el López-Gatell superestrella. En la conferencia de la tarde, el doctor López-Gatell aseguró que durante la reunión que tuvo con los gobernadores, ninguno de ellos pidió su renuncia. Dijo también que no tiene motivaciones para hacerlo, para irse. Por cierto, esta tarde se publicó en el Diario Oficial de la Federación, lo que informamos anoche, el acuerdo de la Secretaría de Salud para que la subsecretaría del doctor López-Gatell, la de Promoción de la Salud, sea responsable de 13 dependencias, entre ellas ni más ni menos que la COFEPRIS, ni más ni menos. A partir de mañana, la subsecretaría del doctor López-Gatell será una poderosísima, nunca vista, subsecretaría en
la Secretaría de Salud. Los contagios, vamos a ver la cifra de contagios. Hoy 5.792, no suben, tampoco bajan. Seguimos en el rango de los 5.000, 5.500, 6.000 contagios. De acuerdo con las estadísticas, unos 1.500 de esos 5.700 mexicanos van a tener que ser hospitalizados. 1 de cada 4 mexicanos que se ha contagiado de coronavirus ha sido hospitalizado, de acuerdo con un análisis del investigador de la UNAM, Héctor Hernández Bringas. De los más de 138,000 mexicanos que han sido hospitalizados, el 8% estuvo en una unidad de cuidados intensivos. De acuerdo con este análisis, el 10% de las personas hospitalizadas por COVID-19 fueron intubadas. Esta tarde el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó en Twitter que se reunió con el embajador de Rusia en México, con el señor Víctor Coronelli. En esta reunión hablaron de la vacuna Sputnik 5. Ebrard le dijo al embajador ruso que hay interés de México para poder aplicar la fase 3 de la vacuna a la brevedad. Eso le dijo. Y bueno, terminamos con el comparativo en el mundo. Vamos a verlo rápidamente. Bueno, pues qué decir, Estados Unidos imparable en cuanto a personas muertas, Brasil también, y pues ahí están México y la India. En las últimas 24 horas, Estados Unidos y Brasil arriba de 1.200 muertes, y Estados Unidos y Brasil y la India con una barbaridad de contagios. Vamos a ver esto antes de regresar al tema Lozoya, muy conmovedor. La actriz Sharon Stone difundió en sus redes sociales este video donde dio su testimonio de las víctimas de coronavirus en su familia y se fue directo a la cabeza de Donald Trump. They keep saying that the risks are so small and that you might not die and that it'll be fine. But I'm telling you what's going on with my family. My grandmother died of COVID and my godmother died of COVID. My sister and her husband are fighting for their lives, and my sister is not doing well. When they say there are tests for everyone, they're lying. When they say there are tests even for the nurses in the hospitals, they're lying. People are dying and fighting for their lives because there's nothing but lies. This is the state that we're in. The only thing that's going to change this is if you vote. And if you vote for Biden and if you vote for Kamala Harris. Please vote, and please, whatever you do, don't vote for a killer. Thank you. No voten por un asesino. El asesino, según Sharon Stone, es Donald Trump. Hoy los maestros de la CENTE que estaban en plantón en la plancha del Zócalo se retiraron luego de que el gobierno federal acordó con ellos una mesa de diálogo. Estaban ahí desde hace 9 días sin importar la sana distancia en las medidas sanitarias. Ya se fueron a Michoacán, amenazan con volver si no les cumplen demandas de más plazas. A ver cuántas personas salen contagiadas de ahí, ojalá que ninguna. Hoy se llevó a cabo el examen de admisión para la licenciatura de la UNAM. El examen se aplicó en 25 sedes entre la Ciudad de México y el Estado de México. Una de ellas fue por primera vez el Estadio Olímpico Universitario. Que otra cosa es complicado, ¿no? Por esta situación de la pandemia y eso. Pero pues bueno, aquí estoy haciendo el intento. Muchos nervios, felicidad. Antes de yo hacer el examen, por fin, después de tanto tiempo, pero pues tengo que darlo todo. Buenos días, buenos días. Hay que tomar sana distancia, por favor, en un momento van a ingresar. La UNAM reabre sus puertas y da la bienvenida a la comunidad universitaria. Buena experiencia, suerte a todos los que presentaron el examen ahí y en las otras sedes. Aquí hemos dado seguimiento al desabasto de medicamentos que han denunciado padres de niños con cáncer por todo el país. Hoy se denunció en Aguascalientes, en el Hospital General de Zona 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí pacientes acusan que llevan 3 meses, sin medicamentos oncológicos para niños. Esto según videos difundidos por la muy confiable organización Nariz Roja. Soy Marisol, sufrimos desabasto de terapias. Aquí necesitamos de su ayuda. Aquí en Aguascalientes, en Hospital 3
Gracias por su ayuda. ¡Dios te bendiga! Soy de Aguascalientes, tengo linfoma Hodgkin y pues no hay quimioterapia, hay desabasto de medicamento y tengo 3 meses de que no me lo ponen. Por cierto que luego del, pues que es el enésimo anuncio oficial de que el abasto de medicamentos para pacientes con cáncer está garantizado y de que la Secretaría de Salud informara de supuestas compras a 5 empresas extranjeras, un padre de familia afectado por el desabasto preguntó a las autoridades federales vía una solicitud de transparencia a qué empresas le compraron, qué medicamentos se compraron y dónde fueron entregados. ¿Qué le respondieron? Que el INSABI no cuenta con la información solicitada, ya que no es ámbito de su competencia, a pesar de que de manera oficial se designó ese instituto como garante del abasto de medicamentos oncológicos. Entonces el papá le preguntó a la Secretaría de Salud, pero le respondieron lo mismo. Después de haber llevado a cabo una búsqueda en sus archivos, no se cuenta con la información solicitada. ¿Qué es esto? ¿Una deshumanización? ¿Una deshumanización por parte de la autoridad? ¿O es una burla a los padres de niños con cáncer? ¿Qué es? Mientras hoy pareció, como estamos viendo, una batalla campal entre los políticos, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, fue la cara amable. ¿Qué hizo? Como cuando hay bronca en el fútbol que llega alguien y sonríe y hace bromas, les dio 2 cosas a los gobernadores que querían y que estaban exigiendo, especialmente los del PAN. Querían que se revisara el pacto fiscal. Este pacto fiscal que existe desde los gobiernos panistas. Les dijo, va, hagamos un grupo de trabajo y vamos a revisar el pacto fiscal. Si este nos funciona, si es el que queremos y estamos dispuestos a cambiarlo. Y segundo y más importante, los gobernadores dijeron, tenemos muchas broncas con Banobras, le debemos dinero, estamos atrasados. Va, nos sentamos a reestructurar los créditos con Banobras. La cara amable, el que sonríe, el que para. ¿Y los gobernadores contentos? Era lo que querían los gobernadores. Los gobernadores, no sé las demás, esas te tocan a ti. En estas ganaron los gobernadores, o sea, salieron los 2 contentos. Salieron los 2 contentos. Gobernadores y Secretaría de Hacienda. Hacienda y gobernadores quedaron Hicieron bien. Política. Sí, hicieron lo que tenían que hacer. Sí. Como esas familias disfuncionales que se pelean pero que toman buenas decisiones para la familia. Sí. Así fue el día para la Secretaría de Hacienda. Bien por la Secretaría de Hacienda y por los gobernadores que bien, se va a revisar el pacto fiscal. ¿Te acuerdas cuánto tiempo tenía el PAN pidiéndolo? Sí. Y los gobernadores del PAN y otros, sí. Y les van a reestructurar sus deudas con Banobras. Ellos salieron bien, se dieron, bueno, aquí se hicieron la mano con aquello de la sana distancia, pero salieron contentos. Bueno, pues qué bueno, remátala, David. Lo que sí no está nada bien, de acuerdo con Coparmex, en 24 estados del país ya hay iniciativas para prohibir la venta de refrescos y otros alimentos empaquetados, como si eso le fuera a quitar la obesidad a los niños, como si eso sirviera de algo. Bueno, sí, para destruir a las tienditas. Antes de ir a pausa, el exdirector de Pemex, José Antonio González Anaya, también acusado por Emilio Lozoya, tuiteó hace unos momentos: niego los supuestos señalamientos que carecen de sustento o lógica alguna de Lozoya. Solo se entienden como un acto desesperado de quien, sabiéndose culpable, pretende esquivar la justicia mediante el abuso del criterio de oportunidad, vengarse de quien denunció ante la PGR en enero de 2017 las irregularidades de Odebrecht. No participé en la aprobación de la reforma energética, ni en la contratación de etileno 21, ni en la compra de agronitrogenados. En esos años desempeñaba funciones alejadas del sector energético. Afirmación no probada es difamación. Bueno, por cierto, esta noche también el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó que acudió a la Fiscalía General de la República para entregar un escrito y pedir información sobre si hay alguna investigación en su contra. Entre los abogados que nombró para defenderlo está el ex senador panista Roberto Gil. Nos vamos a pausa. Está muy caliente esta información. Al regresar, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue en el caso Lozoya? Peña Nieto, Calderón, Salinas, Videgaray, ¿acudirán a declarar o van a pasar a ser prófugos de la Cuarta Transformación? ¿Esos serán? Volvemos con eso. Las cartas están echadas, las acusaciones de Emilio Lozoya son frontales. Lo más lógico es que la Fiscalía General de la República les dé al menos el reconocimiento necesario para que las 17 personas acusadas se presenten a declarar ante el Ministerio Público y ahí va a comenzar el baile.
se presentará a declarar ante el Ministerio Público Enrique Peña Nieto. Y después de la experiencia tan dudosa del caso Rosario Robles, ¿se presentará a la audiencia ante el juez de control? Si lo hace, el riesgo de ahí mismo ir a la cárcel existe. Si no lo hace, se convertiría en un prófugo que tendría que esconderse, pues ¿en dónde? En uno de los pocos lugares recónditos que quedan en el mundo. Y la misma pregunta vale para Felipe Calderón, Luis Videgaray, José Antonio Meade, Carlos Salinas de Gortari. ¿Y todo por qué? Porque un preso toma un beneficio de la ley, un preso que ha reconocido sus delitos, los está acusando para obtener un beneficio para él y su familia. ¿Qué paquete para la Fiscalía General de la República? ¿Qué paquete para los jueces y para la Suprema Corte de Justicia? Los aciertos y errores serán históricos. Y quien se equivoque hoy, muy probablemente estará en un futuro no muy lejano, en el lugar que esta noche ocupan Peña Nieto, Calderón, Videgaray y Salinas. En medio de este circo, buena parte del futuro de México queda en manos del fiscal y de los jueces. ¿Van a estar a la altura? Porque el caso Lozoya puede ser como la ejemplar operación Manos Limpias de los italianos en los años 90, pero puede ser también nuestro siniestro y tropical juicio de Nuremberg. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.